Hoy, en resumido en corto, les traigo la historia de la primera temporada de Loki. Todo empieza con estas escenas poniéndonos en contexto sobre la situación, y básicamente en Avengers Endgame, Loki, después de robarse el tercer acto en el 2012, se transportó al desierto de Gobi en Mongolia, donde fue recibido por esta gente de una manera nada acogedora. Pero en eso, ¿qué creen? Esta gente de TVA, comandada por la agente Hunter B15, llegaron al lugar para llevarse a Loki a sus instalaciones, donde Loki trató de escapar, pero digamos que fue en vano. Fue bueno mientras duró. Juntos hicimos llevadero nuestro aburrimiento. Pero bueno, ahí nos percatamos que Loki tenía la ideología de Loki del 2012, ya que como sabemos en Avengers Endgame los Vengadores viajaron al pasado por el tercer acto, y básicamente este Loki aún no vivía las aventuras del 2012 hacia adelante. Pero bueno, Loki, después de un largo proceso, llegó a este lugar donde sería llevado a juicio. Pero antes, este dibujo animado llamado Miss Munich nos explicó con una hermosa animación cuál era la función de TVA. Y básicamente TVA significaba Time Variance Authority, que en español sería Autoridad de Variación del Tiempo, y ellos se encargaban de tener bajo control las líneas multiversales, ya que hace mucho tiempo hubo una guerra por la supremacía de dichas, esto hasta que los Guardianes del Tiempo crearon la línea del tiempo, y ahora TVA se encargaba de mantener dicha línea de tiempo en orden. Esa es una historia de origen brutal. Bueno, de ahí nos vamos a 1549 en Francia, con el agente Mobius, quien trabajaba para TVA y estaba en una escena de crimen. Ahí Mobius aprovechó que estaba esta niñita en el lugar y le preguntó si sabía quién había cometido el asesinato, por lo que la niña le señaló este ventanal. Pero bueno, regresando con Loki, a él lo llevaron a este juicio con esta jueza llamada Rabona, donde Loki quiso defender que él no había tenido la culpa de lo que había pasado, sino los Vengadores, pero ahí la juez lo tomó de a loco. Loki, todo cabreado, quiso demostrar quién era, pero digamos que sus poderes no funcionaban en el lugar, y parecía que era el final de Loki, pero ahí llegó Mobius para hablar con la juez y decirle que Loki podría ser de ayuda, así que la juez, no quedándole otra opción, optó por dejar a cargo a Loki en manos de Mobius. ¡Qué buena onda! Así que Mobius se llevó a Loki del jurado, donde en el camino le enseñó el lugar, y ya en su oficina digamos que Loki estaba algo enojado, ya que según él se movía como quería por el tiempo. Pero bueno, ahí Mobius quería ganarse la cooperación de Loki, así que le dijo que él era el encargado de atrapar peligrosas variantes del tiempo. Y básicamente las variantes eran las personas que se salían de la línea del tiempo para poner en riesgo dicha. Y pues Mobius quería saber por qué Loki hacía lo que hacía, y pues de paso le enseñó algunos de sus recuerdos, pero digamos que Loki aún no confiaba mucho en TVA y ni en Mobius, ya que no le entraba la idea a su cabeza de por qué nunca lo habían detenido si había hecho cosas malas, por lo que Mobius le dijo que fue porque dichas cosas que hacía eran parte de su línea temporal. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y ya de paso, Mobius, algo molesto, le dijo a Loki que las cosas tenían que pasar y que él necesitaba de su ayuda. Así que le enseñó cómo sería la muerte de su madre, esto dejando en shock a Loki. Al lugar llegó Hunter para hablar con Mobius y decirle que debían de resetear a Loki, pero digamos que Mobius no estaba muy convencido de esto. Y segundos después Mobius regresó con Loki, pero ¿qué creen? Este Loki de alguna manera ya había escapado del lugar. Este Loki rápido fue a esta oficina donde estaba este agradable sujeto llamado Casey, quien por alguna razón le dio el tercer acto como si nada. E igual vemos que en el cajón de su escritorio tenía algunas gemas del infinito, ya que dichas las utilizaban como pisapapeles. Señor, qué suerte tienen algunos. Ahí, segundos después, Loki quedó flipando a ver el poder más grande del universo. Pero en eso, ¿qué creen? Hunter llegó al lugar. Así que Loki optó por regresar a la habitación donde estaba con Mobius, donde él vio qué pasaba en su futuro, y observó cómo estaba el cuerpo de su madre, cómo su padre se despedía de él y de Thor, y de cómo Thanos lo asesinaba. Imposible. Pero en eso llegó Hunter, pero ahí Loki, demostrando que era un fucking amo, se deshizo de ella. Y todos pensaríamos que Loki se iría, pero en él se quedó en el lugar, donde segundos después fue Mobius a verlo, y vemos como este Loki estaba algo bajoneado por lo que había visto, así que Loki por alguna razón quería cooperar con Mobius, y se estarán preguntando para qué lo necesitaba este Mobius, pues él lo necesitaba para atrapar a una variante, pero ¿qué creen? Dicha variante era Loki. De ahí nos vamos a 1858 en Oklahoma, donde vemos que estaban estos agentes ya que había actividad sospechosa en el lugar. Pero en eso, ¿qué creen? Dichos agentes fueron chamuscados, y al final solo vemos la silueta de este personaje. De ahí nos vamos a Wisconsin a 1985. Donde vemos como varios agentes de la TVA llegaron al lugar, ya que la variante estaba en dicho, pero en eso que creen, esta gente llamada C20 traicionó a sus colegas. Bueno, en realidad no los traicionó, sino fue que la variante se metió a su cuerpo.
Y minutos después vemos cómo la variante llegó al lugar para de esa manera llevarse a la gente quien se había desmayado y de paso este artefacto. Nada mal, niño. Bueno, de ahí nos vamos con Loki, quien estaba con Miss Munich, ya que él estaba dando unas clases sobre anomalías y más, pero en eso fue a verlo Mobius para decirle lo que había pasado en Wisconsin, y de paso para darle una chaqueta de TVA, pero digamos que esta era algo especial. Pero bueno, ahí la gente B15 les dijo sobre la variante, dicha variante según era Loki, pero bueno, después de un rato Loki junto a TVA llegaron al lugar de los hechos, donde Loki trató de engañar a Mobius, diciéndole que todo era una trampa de la variante, todo esto ya que Loki quería reunirse con los guardianes del tiempo para que ellos al final no lo desaparecieran, pero al final vemos que Mobius no le creyó nada a Loki y arregló esa rama del tiempo, ya que ellos arreglaban estas ramas de tiempo con estos artefactos denominados como cargas de reseteo, mismas que la variante se estaba robando. Anota eso. Y ya de regreso Mobius se reunió con Ravonna para hablar sobre la variante y sobre los guardianes del tiempo, ya que según ellos estaban viendo la misión. Segundos después Mobius se reunió con Loki, donde hablaron sobre que Mobius sabía que Loki quería atrapar a su yo superior, y a todo esto según Loki él ya tenía su plan de escape con la ayuda de los guardianes del tiempo. Después de ahí ambos se fueron a esta clase de biblioteca, donde Mobius le dijo a Loki que tenía que leer el expediente de la variante, todo esto para ver si Loki encontraba alguna anomalía en dicho. Al inicio Loki digamos que no estaba muy entusiasmado con la idea, así que él fue con esta tipa para pedirle que le otorgara información sobre la creación de TVA, pero esta tipa sabía cuál era la misión de Loki, así que solo le dio más expedientes de la variable. ¿Eso te gustó, amiguito? Y no quedándole otra opción a Loki empezó a ver el expediente, donde por ares del destino se encontró con un documento que hablaba de la destrucción de Asgard, y pues Loki se percató que algo andaba mal. Loki al ver esto rápido fue con Mobius para decirle que la variante se escondía en lugares donde se aproximaba el apocalipsis, ya que se dio cuenta que no importara qué pasaba en dichos lugares, esto porque no se podían reportar anomalías alternas de tiempo en dichos. Al inicio Mobius no le creía, pero Loki para demostrar su teoría quería que Mobius lo llevara a un apocalipsis. Y pues digamos que Mobius no estaba muy convencido de la idea, pero al final Loki de alguna manera lo convenció de que fueran a un apocalipsis. Así que ambos se fueron al año de 1979 a Italia, donde Loki le dijo a los pueblerinos que el apocalipsis se acercaba, todo esto ocasionando que Mobius viera que nada de esto provocó alguna anomalía interna. A eso se le llama estrategia. De ahí ambos regresaron a las instalaciones donde buscaban algún desastre natural que terminara en apocalipsis, pero digamos que el número de dichos era algo grande, así que ambos mejor se pusieron a platicar sobre los guardianes del tiempo, ya que según Mobius ellos seguían trabajando en la línea del tiempo para así tener un futuro mejor. Pero bueno, ahí ambos amigos fueron al expediente de la variante, donde estaba la etiqueta de un dulce llamada Kablooey, dicha que habían encontrado en una escena donde había estado la variante. Y esto era de gran ayuda, ya que buscarían todos los desastres naturales durante la producción de dicho dulce, que fue durante el 2047 y el 2051, donde después de un rato Loki encontró un desastre natural que cumplía con los requisitos, esto en Alabama en el 2050. Qué buena onda. Así que ambos sabían dónde posiblemente podría estar la variante, pero antes de aventurarse ellos no podían ir solos, así que Mobius habló con Ravonna para pedirle apoyo, y pues Ravonna no quedándole otra opción le otorgó un escuadrón a cargo de B15, donde después de un rato llegaron al 2050, ahí nuestro grupo de amigos se dividió en dos, de un lado fue B15 y Loki, y del otro Mobius y los agentes. Pero ¿qué creen? La variante ya sabía que ellos estaban en el lugar, así que vemos como la variante colocó un temporizador para de esa manera después interceptar a Loki y a B15, pero esto lo hizo transformado en este hombre, donde vemos como la variante pasó su cuerpo de este hombre al de B15. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Ahí Loki y la variante se pusieron a platicar de algunas cosillas, todo esto mientras vemos cómo la variante cambiaba de cuerpo, y ahí después de un rato ambos se agarraron a vergazos. Pero bueno, mientras tanto Mobius se encontró con la agente C20, quien le dijo que había revelado la ubicación de los guardianes del tiempo, y en eso que creen, esta B15 se reunió con Mobius para ponerlo en contexto sobre la situación. Y regresando con Loki vemos que la variante en realidad era esta mujer, misma que activó las cargas de reseteo para hacer varias líneas de tiempo, todo esto causando un caos en la central. Al final la variante se fue del lugar, dejando una puerta de tiempo abierta, misma que aprovechó Loki para escapar. De ahí nos vamos con esas dos chicas quienes estaban tomando un trago bien felices.
Pero ¿qué creen? Una de estas chicas era la variante del capítulo anterior, que en realidad se llamaba Silvia, y en realidad esta Silvia estaba con la gente C20 para sacar la información sobre los Guardianes del Tiempo y sobre TVA, ya que Silvia tenía el poder de hechizar a las personas y jugar con sus mentes, y todo esto que nos muestran en realidad pasó antes que Loki junto a la gente de TVA llegaron al lugar donde se encontraba Silvia antes de huir, ya que ahora Silvia estaba en las oficinas de TVA donde se deshizo de todos los guardias. Pero ¿qué creen? ¿Recuerdan que Loki igual había usado el portal que había dejado Silvia? Pues él de igual manera llegó al lugar para de esa manera darse en la Mother contra Silvia, ya que Loki quería que trabajaran juntos para llegar con los Guardianes del Tiempo, pero más despacio velocistas, ya que al lugar llegó Rabona, haciendo que nuestros dos amigos se fueran a otro lugar. Ya en el lugar Silvia se quiso deshacer de Loki, pero antes ella checó el Tempa, o sea el artefacto que iba a usar para escapar del lugar, pero ¿qué creen? A dicho artefacto se le había agotado la batería. Y esto en realidad era un gran problema, ya que Loki los había llevado al año 2077 en la Mentis, y en dicho lugar se aproximaba el apocalipsis, y no cualquier apocalipsis, sino el peor de todos, ya que todo el planeta sería destruido, así que ambos tenían que hacer algo para escapar del lugar. Pero antes esta Silvia quiso hechizar a Loki, pero digamos que su magia no funcionaba en él, así que al final ambos fueron al pueblo más cercano para cargar el Tempa, donde después de un intento fallido de traición por parte de Silvia, ambos llegaron a la casa de esta señora, donde Silvia no fue muy bien recibida que digamos, pero no se preocupen que Loki tenía un truco bajo la manga. Este Loki se transformó en el difunto esposo de la señora, pero ¿qué creen? La señora no cayó en el truco de Loki, ya que de igual manera lo mandó a tomar por saco. ¿Eso te gustó, amiguito? Pero bueno, al final la señora les contó a ambos dónde estaba la demás gente, y básicamente estaban en un arca que según los llevaría a un lugar más seguro. Y esta información fue de gran ayuda para nuestros amigos, ya que así podrían robar la fuente de poder para poder cargar el Tempa, ya que el Tempa necesitaba más que un cargador de 30 watts para ser cargados. Esa es una historia de origen brutal. Y después de un rato nuestros dos amigos llegaron donde estaba el arca, pero había un pequeño problema, ya que para tripular dicha arca ellos necesitaban un boleto de abordaje, pero no se preocupen ya que Loki se hizo pasar por un guardia de seguridad que según llevaba como prisionera a Silvia. Al inicio casi se les cebaba el plan, pero al final con la ayuda de Silvia lograron meterse al arca, donde ambos se pusieron a platicar sobre algunas cosas, como de la madre de Loki y los trucos que le enseñaba cuando era niño, y sobre cómo Silvia hechizaba a la gente. Y después de tanto bla bla bla, esta Silvia tenía algo de sueño, así que ella le dijo a Loki que debían de descansar, ya que ambos tenían que tener las energías suficientes para poder robar la fuente de energía del arca. Así que ambos se quedaron mimidos, pero ¿qué creen? Más tarde esta Silvia despertó y vaya sorpresa con la que se encontró, ya que Loki ya andaba medio jarras en el lobby del arca. Y vaya que esto era un gran problema, ya que Silvia se percató que unos sujetos los estaban vigilando. Fue bueno mientras duró. Juntos hicimos llevadero nuestro aburrimiento. Silvia rápido le quiso decir a Loki lo que estaba pasando, pero ya era demasiado tarde, ya que los guardias se habían percatado que eran unos farsantes, haciendo que les pidieran sus boletos de abordaje, pero como sabemos dichos boletos no existían, así que para no hacérselas larga los guardias del arca mandaron a tomar por saco a nuestros dos amigos, y ¿qué creen? Para colmo el Tempa se había descompuesto, esto ocasionando el enojo de Silvia, ya que el Tempa era su único boleto para salir del lugar. Pero no se preocupen ya que Loki tenía un plan, que consistía en hacer que el arca sí despegara del planeta antes que dicho fuese destruido, así que ambos fueron lo más rápido al lugar donde despegaría el arca. Bueno, no fueron tan rápido ya que en el camino fueron platicando, y en dicha plática Silvia le dijo a Loki cómo hacía los encantamientos, y por ende nos enteramos que las personas que trabajaban en la TVA alguna vez en su vida fueron variantes, y esto era malo ya que ellos creían que fueron creados por los Guardianes del Tiempo. No es cierto. Diles que no es cierto. Pero bueno, después de tanta plática, ambos llegaron al arca, donde tenían que meterle pata, ya que el apocalipsis estaba muy cerca. Pero ¿qué creen? Al final todo fue en vano, ya que el arca fue destruida, de esa manera mandando todas sus posibilidades de escapar del planeta por un tubo. De ahí nos vamos a Asgard con una pequeña Sylvie, donde vemos cómo ella fue detenida por Rabona para de esa manera ser llevada a las oficinas de TVA, donde Sylvie gracias a sus dotes logró escapar. De ahí nos vamos al presente con Rabona, quien venía saliendo de una reunión con los Guardianes del Tiempo, y ya en la salida Mobius habló con ella para que él pudiera hacerle unas preguntas a la gente C20. Pero ¿qué creen? Dicha gente había fallecido, pero Mobius sabía que algo andaba mal, ya que la gente no se veía tan grave cuando había sido encontrada.
Algo anda mal. Bueno, mientras tanto Loki y Sylvie seguían en la Mentis, donde estaban esperando el apocalipsis, y mientras esperaban ambos se pusieron a platicar sobre que Sylvie aún recordaba a Asgard y más. Pero ojo aquí, ya que vemos como había una conexión muy grande entre ambos, esto ocasionando que Mobius y la agente B15 los rastrearan desde la central de TVA, y segundos después ellos fueron por nuestros amigos, y ya en las oficinas Sylvie fue llevada por un lado, mientras que Loki por otro junto a Mobius. Por su parte Loki quiso decirle a Mobius sobre que la TVA los había engañado, esto por el tema de que ellos en algún punto de su vida fueron variantes, pero este Mobius no le creyó nada a Loki y lo llevó a esta simulación de Asgard donde Loki sería golpeado por esta chica varias veces. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y más tarde Mobius se reunió con Ravonna para decirle que quería interrogar a Sylvie, pero esta Ravonna por alguna razón se negó. Y saliendo del lugar Mobius fue interceptado por B15 para preguntarle si Loki le había dicho algo o lo había tratado de engañar, por lo que Mobius le comentó sobre que según Loki la TVA los estaba engañando. Después de ahí Mobius se reunió con Loki donde lo cuestionó sobre el por qué le había dicho que la TVA los engañaba, pero este Loki no le dijo nada, pero no se preocupen que este Mobius amenazó a Loki con hacerlo desaparecer, y bueno, para no hacérselas larga al final Loki le dijo que todos los que trabajaban para la TVA en algún punto de su vida habían sido variantes. O sea que básicamente Mobius y la demás gente de la TVA en algún punto habían tenido una vida tal cual. Pero todo esto Mobius no se lo creyó e hizo que nuevamente se llevaran a Loki. ¡Desgraciado! Pero bueno, mientras tanto B15 sabía que algo andaba mal, así que ya se reunió con Sylvie para de esa manera llevársela al 2050, donde Sylvie se había metido al cuerpo de B15 por primera vez, ya que en dicho momento que Sylvie se metió al cuerpo de B15, B15 obtuvo algunos recuerdos, y básicamente B15 quería saber si dichos recuerdos eran reales o no, y como sabemos en efecto todos estos recuerdos en realidad se habían pasado, solo que la TVA se había encargado de borrarlos. Me utilizaste, Drake. Mientras tanto Mobius estaba con Ravonna celebrando que habían capturado a la variante, donde Mobius aprovechó y cuestionó a Ravonna sobre el por qué no había dejado interrogar a Sylvie y sobre la sospechosa muerte de C20, pero esta Ravonna seguía diciéndole mentiras a Mobius. Pero Mobius no era nada tonto, así que él aprovechó un descuido de Ravonna para intercambiar su tempa con el de ella. Y él más tarde en el tempa de Ravonna vio como la agente C20 estaba en shock, gracias a que Sylvie había despertado sus recuerdos. Esto provocando el disgusto de Ravonna. Mobius al ver esto rápido se reunió con Loki, donde lo cuestionó sobre si lo que había dicho de TVA era cierto, por lo que Loki le dijo que Simón, que todo era cierto. Así que ambos amigos tenían pensado descubrir toda la verdad, pero en eso que creen, al lugar llegó Ravonna junto a otros agentes para detener a ambos. Pero antes vemos como Mobius se le reveló a Ravonna, pero todo esto fue en vano ya que Mobius fue desintegrado. No lloren por mí, ya estoy muerto. Después de eso Ravonna fue por Sylvie, quien ya estaba donde la habían dejado, pero la que no estaba era la agente B15. Y segundos después Sylvie y Loki fueron llevados ante los guardianes del tiempo, donde serían baneados. Pero en eso que creen, al lugar llegó B15 para de esa manera iniciar los Sylvie Loki vergazos. Al final nuestros amigos ganaron, y ahí vemos cómo en realidad los guardianes del tiempo eran androides. Y la pregunta aquí entonces era quién cojones manejaba la TVA. Pero todo esto no era tan importante por el momento, ya que Loki y Sylvie empezaron a hablar, donde Loki aprovecharía para confesarle sus sentimientos a Sylvie. Pero en eso que creen, Loki fue desintegrado por Ravonna. Y al final Sylvie no le haría daño a Ravonna, ya que ella quería saber todo lo que en realidad estaba pasando. De ahí nos vamos a este lugar llamado el vacío, donde Loki había llegado después de ser baneado por Ravonna, donde fue recibido por Loki de otros universos, y para ser más exactos por Loki niño, Loki viejo, Loki de color y Loki lagarto. Pero bueno, ellos rápido se tenían que ir del lugar ya que tenían que escapar de esta nube llamada Elliot, quien protegía que no escapara nadie del lugar. Esa es una historia de origen brutal. De ahí nos vamos con Sylvie y Ravonna, quien le dijo que Loki seguía con vida, ya que todas las variantes eran llevadas al vacío del tiempo, y todo esto se lo dijo Ravonna ya que ella quería hacer equipo con Sylvie, para de esa manera saber quién estaba a cargo de todo, así que básicamente Sylvie tenía que confiar en Ravonna. Bueno, y regresando con los Lokis, ellos ahí le explicaron a Loki cómo estaba la movida en el lugar y más, por lo que Loki quería hacer algo para escapar del lugar. Pero los otros Loki solo querían sobrevivir, así que no estaban entusiasmados con la idea de Loki. ¡Desgraciado! De ahí nuestro grupo de amigos caminaron hasta llegar a este búnker donde vivían,
Pero bueno, mientras tanto Rabona le estaba pidiendo información a Miss Munich sobre la TVA, haciendo que Miss Munich le hablara sobre un prototipo de una nave que las llevaría al vacío, así que básicamente ellas ya tenían vehículo para llegar al vacío. Pero ¿qué creen? Toda esta vaina fue para distraer a Sylvie, ya que ahí llegaron agentes de la TVA para rodearla, y parecía que era el final de Sylvie, pero ella ahí decidió autobanearse. No te preocupes, estarás bien. Volviendo con los Lokis, vemos que ellos estaban hablando de sus Loki aventuras por el Lokiverso, pero nuestro Loki no estaba para dichas historias, ya que él solo quería escapar del lugar. Así que él tenía pensado matar a Elliot para de esa manera poder escapar, ya que como lo dije, él era el guardián del vacío. Pero digamos que los demás Loki solo lo tiraron de a loco, así que Loki decidió ir por su cuenta por Elliot. Pero en eso, al momento de salir, él se encontró con más Lokis en el lugar. Mientras tanto Sylvie despertó en el vacío, donde por alguna razón Elliot estaba detrás de ella. Pero no se preocupen, ya que ya apareció Mobius para llevársela en este auto. Y regresando con los Lokis, eso de que estuviesen más Lokis en el lugar no era tan buena idea, ya que entre esos Lokis y los otros no se llevaban tan bien, y se estarán preguntando cómo dieron con la ubicación estos Lokis. Pues básicamente estos Lokis dieron con su ubicación, ya que Loki de color los había traicionado. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero todo esto es muy chistoso, ya que después de unos segundos entre Loki se empezaron a traicionar, de esa manera iniciando una revuelta, y todo esto lo aprovecharon Loki, Loki viejo, Loki lagarto y Loki niño para escapar. Ellos escaparon a este lugar, donde los Lokis decidieron ayudar a nuestro Loki. Mientras tanto Sylvie y Mobius estaban hablando sobre la falsedad de TVA y más, donde después de un rato ellos decidieron ir de igual manera por Elliot, ya que Sylvie quería saber quién estaba detrás de la TVA. Y bueno, después de un rato, Loki, Sylvie y Mobius se reencontraron. Ahí todos aprovecharon y se presentaron, y de paso Loki aprovechó y le contó su plan a Sylvie de matar a Elliot. Pero Sylvie no estaba muy de acuerdo con su plan, ya que a ella se le hacía más factible encantar a Elliot. Y regresando con Rabona, ella se reunió con B15, quien la tenía encerrada, para saber cuáles eran las motivaciones de Sylvie. Pero bueno, Rabona segundos después se reunió con Miss Munich para que le buscara información sobre la TVA, ya que ella en verdad quería saber todo sobre la compañía. ¡Nadie me dice que no, Andy! Mientras tanto, Loki y Sylvie estaban muy felices platicando sobre la TVA, y básicamente vemos que entre ambos seguía habiendo una conexión muy buena, ya que ellos tenían pensado en que después de que pasara todo esto forjarían un futuro juntos. Pero bueno, más tarde, después de tanto bla bla bla, ellos irían por Elliot, pero solo irían Loki y Sylvie, ya que los demás Loki se quedarían en el lugar. Mientras que Mobius regresaría a las oficinas de TVA para convertirlas en cenizas. Así que ahí todos se despidieron, y después de un rato se venía la pelea final. Loki distraería a Elliot mientras Sylvie lo encantaría. Pero digamos que Sylvie no podía hacer ese trabajo sola, pero en eso apareció Loki viejo para reconstruir Asgard y distraer a Elliot. Mientras que Loki y Sylvie lo encantaban, pero al final, ¿qué creen? Loki viejo murió, pero su muerte no fue en vano, ya que Loki y Sylvie lograron encantar a Elliot, para de esa manera conseguir que Elliot abriera este portal. De ahí vemos unas escenas del universo, pero de fondo podemos escuchar algunos diálogos de películas anteriores del USM. Es bellísimo. De ahí nos vamos con Loki y Sylvie, quienes se encontraban en esta ciudadela, donde fueron recibidos por Miss Munich para decirles que en el lugar se encontraba el creador de todo. Y pues básicamente el creador los estaba esperando para reintegrarlos en sus líneas de tiempo, donde podrían elegir el futuro que ellos quisieran. Pero todo esto Loki y Sylvie no se lo tomaron muy en serio. Mientras tanto Rabona seguía buscando información sobre el origen, todo esto con la ayuda de Miss Munich. Pero ahí él le dio otra información a Rabona de la que le había pedido, ya que según el creador esa información le serviría de más. Pero bueno, regresando con Loki y Sylvie, ambos siguieron caminando hasta que llegaron con el creador, quien era Kang el Conquistador. ¡Qué buen servicio! Ahí Kang les dio la bienvenida a ambos, y ahí vemos como en un descuido Sylvie quiso quebrárselo, pero ella falló en el intento. Pero bueno, ahí Kang los llevó a su oficina, donde les explicaría todo. Y regresando con Rabona vemos como al lugar llegó Mobius, haciendo que Rabona llamara a los guardias para que fueran por él. Pero esto fue en vano, ya que B15 se había encargado de que uno de los guardias se diera cuenta que todo era una falacia. Pero bueno, regresando con Kang, él ahí les enseñó a ambos que era imposible matarlo,
traicionarlo, ya que él sabía todo lo que iba a pasar hasta algún punto del tiempo, y básicamente él les dijo que él les había puesto todo en el camino para que dieran con él, ya que como lo dije todo estaba escrito. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y volviendo con Rabona y Mobius, ellos estaban hablando de la TVA, donde hablaron de quién traicionó a quién y más. Pero bueno, esta Rabona tenía pensado escapar del lugar. Bueno, no solo lo tenía pensado, ya que ella al final sí escapó. Bueno, y volviendo con Loki y Sylvie, Kang les explicó quién era. Él antes de la TVA era una variante que vivía en el siglo 31. Él era un científico y un día él descubrió que había otros universos. Todo esto mientras que sus otros yo de otros universos hacían lo mismo, ocasionando que un día ellos se reunieran. Al inicio todo era paz y tranquilidad, ya que se la pasaban compartiendo información entre ellos, pero todo se fue al carajo cuando versiones de él que no eran tan puras de corazón empezaron a buscar la conquista de las realidades. Todo esto causando el inicio de una guerra multiversal. ¡Huele a historia! Todo esto hasta que la primera variante, o sea él, encontró una criatura, a Elliot, para de esa manera concluir y darle fin a la guerra multiversal, y así dándole origen a la TVA y al control de las líneas de tiempo. Después de explicarles todo esto, Kang les dijo a nuestros protagonistas que tenían dos opciones. La primera era que lo mataran, pero si hacían esto, ellos tendrían que pelear contra sus yo multiversales, iniciando una nueva guerra. Y la segunda opción era que básicamente ellos se tenían que quedar a cargo del poder. Pero todo esto digamos que Sylvie no se lo tragaba, y en eso que creen, Kang les dijo que habían cruzado el umbral, o sea que a partir de ese punto Kang ya no sabía qué iba a pasar en el futuro, así que ambos rápido tenían que tomar una decisión. Pero había un pequeño problema, ya que por un lado Sylvie seguía sin creer nada de eso, pero por su parte Loki sabía que esa no era una buena idea, ya que si Kang decía la verdad sería el inicio de una guerra multiversal. Se te va el tren, araña. Pero bueno, ellos tenían que tomar rápido una decisión, ya que las líneas de tiempo se estaban ramificando. Pero ahí Sylvie, toda la idea de Loki le hizo creer que él solo quería el poder, de esa manera iniciando los Loki vergazos. Al final Loki le dijo a Sylvie que ella debía de confiar en él, causando que Sylvie lo besara. Pero ¿qué creen? Ahí Sylvie mandó a Loki con la gente de la TVA, para de esa manera quebrarse a Kang. Todo esto causando el inicio de la guerra multiversal, ya que vemos como diferentes líneas del tiempo se empezaron a ramificar. Esto lo vieron B15 y Mobius. Pero bueno, volviendo con Loki, él en las oficinas de TVA se reunió con Mobius y B15. Pero ¿qué creen? Para este punto parecía que el tiempo se había alterado, ya que Mobius no reconoció a Loki. Y para colmo vemos que en el lugar donde solían estar estatuas de los guardianes del tiempo, ahora en su lugar había estatuas de Kang. Y con este plano termina esta primera temporada. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera. Y eso sería todo de mi parte, amigo o amiga que me ve. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Pum!